Las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande según Jesús? El mandamiento más grande, según Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Él resumió toda la ley y los profetas en estos dos principios. ¿Qué enseñó Jesús sobre el arrepentimiento? Jesús enseñó que el arrepentimiento es fundamental para entrar en el reino de Dios. Implica un cambio radical de mente y corazón, un abandono del pecado y un giro hacia Dios, reconociendo la necesidad de su perdón y gracia. ¿Cómo definió Jesús la justicia en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, Jesús elevó el concepto de justicia más allá del cumplimiento externo de la ley. Enfatizó la pureza de intención, la justicia interna, la misericordia, la búsqueda de la paz y la persecución por causa de la justicia. ¿Qué importancia tiene el perdón en las enseñanzas de Jesús? El perdón es central en las enseñanzas de Jesús. No solo enseñó a perdonar a los que nos ofenden un número ilimitado de veces, sino que también vinculó nuestro perdón a la capacidad de Dios para perdonarnos a nosotros. ¿Cuál es la esencia del ama a tus enemigos según Jesús? La esencia de ama a tus enemigos va más allá de la mera tolerancia. Implica orar por ellos, bendecirlos y hacer el bien a quienes nos persiguen, rompiendo el ciclo de la venganza y reflejando el amor incondicional de Dios. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios y su justicia? Significa hacer de la voluntad y los propósitos de Dios la prioridad principal en nuestras vidas. Al enfocarnos en el reino de Dios, confiamos en que Él proveerá para nuestras necesidades básicas y nos guiará en la vida. ¿Cómo abordó Jesús la hipocresía religiosa? Jesús condenó severamente la hipocresía religiosa, especialmente la de los fariseos, quienes priorizaban las apariencias externas y las tradiciones humanas sobre la verdadera devoción y la justicia de corazón. ¿Qué enseñó Jesús sobre la oración? Jesús enseñó la oración como una comunicación íntima y personal con Dios Padre. Enfatizó la sinceridad, la perseverancia y la fe, proporcionando el Padre nuestro como modelo de oración. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en las enseñanzas de Jesús? Jesús prometió el Espíritu Santo como el Consolador, guía y Maestro, quien capacitaría a sus discípulos para llevar a cabo su misión, recordaría sus enseñanzas y testificaría de él. ¿Cómo se relaciona la fe con la acción en las enseñanzas de Jesús? Para Jesús, la fe no era una creencia pasiva, sino una confianza activa que lleva a la obediencia y a obras de amor. La fe auténtica se manifiesta en acciones que reflejan el carácter de Dios. ¿Qué enseñó Jesús sobre el servicio y la humildad? Jesús ejemplificó el servicio y la humildad al lavar los pies de sus discípulos y al enseñar que el verdadero liderazgo consiste en servir a los demás y que el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el significado de bienaventurados los pobres en espíritu? Se refiere a aquellos que reconocen su completa dependencia de Dios, su bancarrota espiritual y su necesidad de su gracia, lo que los hace receptivos al reino de los cielos. ¿Qué implicaciones tiene el no juzgar en las enseñanzas de Jesús? No juzgar implica abstenerse de condenar o criticar a los demás con una actitud de superioridad o hipocresía, reconociendo nuestras propias faltas antes de señalar las ajenas. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús sobre las riquezas materiales? Jesús advirtió sobre el peligro de las riquezas materiales, ya que pueden esclavizar el corazón, desviar la lealtad de Dios y dificultar la entrada al reino. Promovió la generosidad y el tesoro en el cielo. ¿Qué significa ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Significa que los seguidores de Jesús deben influir positivamente en el mundo, preservando los valores morales y espirituales, sal, y guiando a otros hacia Dios a través de sus buenas obras y testimonios, luz. ¿Cómo deben interactuar los creyentes con el mundo según Jesús? Los creyentes deben estar en el mundo pero no ser del mundo. Deben vivir en él, impactarlo con el amor de Dios, pero sin adoptar sus valores pecaminosos o su sistema de prioridades. ¿Qué enseñó Jesús sobre la paciencia y la perseverancia? Jesús animó a la paciencia y la perseverancia frente a las dificultades y la persecución, asegurando que aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos y que la fe verdadera soporta la prueba. ¿Cuál es la importancia de la oración persistente en las enseñanzas de Jesús? La oración persistente demuestra fe y dependencia en Dios. Jesús enseñó que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando, confiando en que Dios, a su debido tiempo, responderá. ¿Qué rol juega el amor en la comunidad de creyentes según Jesús? El amor es la marca distintiva de la comunidad de creyentes. Jesús dijo que por el amor que tengan unos a otros, todos sabrían que son sus discípulos. ¿Cómo abordó Jesús el sufrimiento y la persecución de sus seguidores?
Jesús advirtió que el sufrimiento y la persecución serían parte del camino de sus seguidores, pero los animó a regocijarse, prometiendo recompensas en el cielo y asegurando la presencia del Espíritu Santo en esos momentos. ¿Qué enseñó Jesús sobre la verdad? Jesús afirmó ser la verdad y enseñó que la verdad libera. Instó a sus seguidores a vivir en la verdad, a ser veraces y a testificar de la verdad frente a un mundo engañado. ¿Cuál es el significado del nuevo mandamiento de Jesús? El nuevo mandamiento es amarse los unos a los otros como Él nos amó. Va más allá del amor al prójimo, implicando un amor sacrificial, abnegado y que busca el bien del otro. ¿Cómo se relaciona la obediencia con el amor a Dios en las enseñanzas de Jesús? Jesús dijo que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. La obediencia es la expresión práctica y tangible del amor a Dios, demostrando una sumisión genuina a su voluntad. ¿Qué enseñó Jesús sobre el matrimonio y la familia? Jesús reafirmó el diseño original de Dios para el matrimonio como una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. También enfatizó la importancia de honrar a los padres y el cuidado de los niños. ¿Cuál es el enfoque de Jesús en la salvación? Jesús enseñó que la salvación es por gracia mediante la fe en Él. Él es el único camino, la verdad y la vida, y su muerte y resurrección son el medio para la redención y la reconciliación con Dios. Sobre las parábolas de Jesús. ¿Qué es una parábola y por qué Jesús las usaba? Una parábola es una narración breve y sencilla que extrae una verdad moral o espiritual, utilizando experiencias cotidianas. Jesús las usaba para enseñar verdades profundas de una manera accesible y memorable, a la vez que velaba la verdad para aquellos con corazones endurecidos. ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola del sembrador? La parábola del sembrador ilustra las diferentes respuestas al mensaje del reino de Dios, dependiendo de la condición del corazón de quien escucha. Resalta la importancia de un corazón receptivo y preparado para dar fruto. ¿Qué nos enseña la parábola del buen samaritano sobre el amor al prójimo? La parábola del buen samaritano amplía la definición de prójimo para incluir a cualquier persona necesitada, sin importar su origen o condición social. Enseña que el verdadero amor al prójimo se demuestra con acciones concretas de compasión y ayuda. ¿Cuál es el mensaje de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo es una poderosa ilustración del amor incondicional y el perdón de Dios Padre hacia aquellos que se arrepienten. También muestra la alegría en el cielo por un pecador que se vuelve. ¿Qué significado tiene la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio? Ambas parábolas enfatizan el inmenso valor del reino de los cielos. Sugieren que, al encontrar el reino, uno debe estar dispuesto a sacrificar todo lo demás para adquirirlo, dada su incomparable valía. ¿Qué verdades revela la parábola de la oveja perdida? La parábola de la oveja perdida revela el corazón de Dios, que se preocupa por cada individuo y busca activamente a aquellos que se han extraviado, regocijándose inmensamente cuando son encontrados. ¿Cuál es la lección de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos enseña sobre la responsabilidad de usar los dones y recursos que Dios nos ha confiado para su gloria. Premia la fidelidad y la multiplicación, y condena la inactividad y el miedo. ¿Qué enseña la parábola de las 10 vírgenes sobre la preparación? La parábola de las 10 vírgenes subraya la importancia de la preparación y la vigilancia para la segunda venida de Cristo. Enseña que la fe debe ser acompañada por obras y una vida de obediencia constante. ¿Cuál es el propósito de la parábola del trigo y la cizaña? La parábola del trigo y la cizaña explica que en el mundo conviven los hijos del reino, trigo, y los hijos del maligno, cizaña. Advierte que la separación final se hará en el juicio, al final de los tiempos, no antes. ¿Qué mensaje nos da la parábola del buen pastor? Aunque no es una parábola en el sentido estricto, la analogía del buen pastor enfatiza el cuidado, la protección y el sacrificio de Jesús por sus ovejas. Él conoce a las suyas, las guía y da su vida por ellas. ¿Qué significa la parábola de la levadura? La parábola de la levadura ilustra el crecimiento sutil pero poderoso y transformador del reino de Dios, que, aunque pequeño en su inicio, eventualmente impregna y transforma todo el conjunto. ¿Cuál es el mensaje central de la parábola del fariseo y el publicano? La parábola del fariseo y el publicano contrasta la justicia propia y la humildad. Enseña que Dios exalta a los humildes que reconocen su pecado y se arrepienten, y se opone a los orgullosos y autosuficientes. ¿Qué aprendemos de la parábola del rico insensato? La parábola del rico insensato advierte sobre la insensatez de acumular riquezas para uno mismo sin considerar la vida eterna y la voluntad de Dios. Enfatiza la brevedad de la vida y la importancia de ser rico para con Dios. ¿Qué enseña la parábola de la red?
La parábola de la red es similar a la del trigo y la cizaña. Describe la recolección de todo tipo de peces, personas, y la posterior separación de los justos de los injustos en el juicio final. ¿Cuál es la lección de la parábola de los obreros de la viña? La parábola de los obreros de la viña desafía nuestra noción de justicia y gracia. Enseña sobre la generosidad soberana de Dios en la salvación y la recompensa, que no se basa en el mérito o el tiempo trabajado, sino en su misericordia. ¿Qué verdad nos transmite la parábola de la semilla de mostaza? La parábola de la semilla de mostaza ilustra el humilde comienzo del reino de Dios y su asombroso crecimiento. A pesar de su pequeño inicio, se expandirá para ser un gran refugio y una influencia global. ¿Qué enseña la parábola de la viña y los labradores malvados? La parábola de la viña y los labradores malvados es una alegoría de la historia de Israel y su rechazo a los profetas y finalmente a Jesús. Advierte sobre la responsabilidad y las consecuencias del rechazo a la autoridad de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la parábola del rey que hace un banquete de bodas? La parábola del banquete de bodas representa la invitación de Dios a la salvación a través de Jesús. Muestra el rechazo inicial de algunos, la inclusión de otros y la importancia de la vestidura nupcial, una vida de justicia en Cristo. ¿Qué significado tiene la parábola de la dracma perdida? Similar a la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida resalta el valor que Dios le da a cada individuo y la gran alegría que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y es hallado. ¿Qué podemos aprender de la parábola del juez injusto? La parábola del juez injusto enseña sobre la importancia de la oración persistente y la fe inquebrantable. Si un juez injusto finalmente cede ante la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y bueno, responderá a las oraciones de sus elegidos. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de la puerta estrecha? La parábola de la puerta estrecha advierte que el camino a la vida eterna es exigente y requiere esfuerzo y decisión. No todos lo encuentran, y muchos intentarán entrar pero no podrán. ¿Qué revela la parábola del siervo ingrato? La parábola del siervo ingrato enfatiza la obligación de perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Advierte que la falta de perdón hacia el prójimo puede anular el perdón recibido de Dios. ¿Qué enseña la parábola del mayordomo infiel? La parábola del mayordomo infiel es compleja, pero su enseñanza principal es que debemos usar nuestros recursos terrenales, especialmente el dinero, de manera sabia para ganar amigos para la eternidad, priorizando lo espiritual sobre lo material. ¿Cómo resumen las parábolas de Jesús el mensaje del reino de Dios? Las parábolas de Jesús de manera colectiva resumen el mensaje del reino de Dios al ilustrar su naturaleza, crecimiento, valor, los principios para vivir en él, arrepentimiento, fe, amor, humildad, perdón, servicio. Las condiciones para entrar, preparación, obediencia, los obstáculos, riquezas, hipocresía, y el destino final, juicio, recompensa. Expuestas te proporcionan una visión amplia y enriquecedora.